Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, yo soy la hermana Valeria, vivo en la comunidad del centro María Mazzarello en Resistencia. Y bueno, el equipo, la hermana Lore me invitaron a compartir este momento con ustedes y muy agradecidos también por esta invitación que me permite seguir aprendiendo mucho de Don Bosco, de Maín, de seguir estudiándolos y profundizándolos. Bueno, vamos a compartir este ratito y lo vamos a ir haciendo con una presentación para que sea un poquito más ágil, más visual también. Así que bueno, ahí voy proyectando. Bueno, lo primero, darnos la bienvenida al encuentro, este espacio también de profundización para todos. Esperemos que sea un lindo aporte. Bueno, pensé hacer un pequeño recorrido para poder acercarnos a Maín y a Don Bosco y pensé primero, bueno, poder repasar un poquito juntos en este hoy que estamos transitando, luego tener una mirada así como hacer foco con Maín y Don Bosco y vamos a ver algo de su contexto, sobre todo tres características que me parece que son fundamentales para no perderlas de vista y eso, y poder ubicarnos. Y por último, bueno, algunos aportes para la reflexión que nos pueden ayudar a pensarnos en este hoy en nuestras comunidades. Bueno, esta imagen tan cotidiana para nosotros del trabajo juntos, del caminar juntos. Y bueno, pensaba en algunas notas de nuestro hoy. Seguramente ya las han visto solo para recordarnos, ¿no? Que vivimos en un tiempo de tantos cambios y aceleración, tantos conflictos en la gestión, en todos los niveles, eh, a nivel muchas veces de leaga, de padres, de estudiantes, de educadores. Todo esto, ¿no? Cuánto desgaste y cuánto cansancio también nos va provocando. También pensé cómo las resistencias a veces al trabajo en equipo, ¿no? Pensar que vivimos en un mundo que todo es juntos y sin embargo hay mucho individualismo tal vez en algunos momentos y bueno, y cuesta este trabajo en equipo. También mirando un poco las familias, ¿no? Que se vuelven tantas veces exigentes, ¿no? La complejidad misma que vive la familia en sí, pero también cuántas exigencias hay hacia la institución, ¿no? O bien hay desconfianzas, o bien hay una gran ausencia, ¿no? De la familia. Y bueno, y tan influidos que estamos por la tecnología. Un detalle que siempre me gusta atender es cuántas desigualdades presenta nuestro tiempo y esta falta de horizonte a veces, ¿no? Faltas de sentido que van atravesando toda nuestra vida. Y en este contexto tan complejo a veces que vivimos, encontramos tantos desafíos. Yo identifico algunos y seguramente ustedes van a seguir nombrando de acuerdo también a cada realidad, ¿no? Pero pensaba, bueno, el desafío de crear comunidad, de reconocernos, cuidarnos, sostenernos, caminar juntos. También el desafío de poder formar una comunidad creyente, una comunidad de creyentes, de discípulos, una comunidad de fe donde ponemos al centro de nuestra vida y de la misión a Jesús, a los niños y a los jóvenes. El desafío de animar sin perder la alegría ante tantas situaciones que se nos presentan cotidianamente, el desafío de reapasionarnos en el carisma salesiano, de poder contagiar a otros, sobre todo a los que van llegando a nuestra casa, ¿no? Que puedan eh, percibir y sentir en nuestro ambiente que hay un modo eh, diferente o un modo propio de vivir eh, la educación, el estar con los jóvenes. También la posibilidad de reencantarnos en nuestra vocación de educadores. A veces vemos tanto desánimo, tanto peso, tanto cansancio.
Y también pensaba, digo, bueno, el desafío de estar siempre abierto a estos nuevos desafíos que nos presentan constantemente los jóvenes, la realidad, ¿no? Que, bueno, sí, nos desafían a estar atentos, ¿no? A estar despiertos. Y ante tantos desafíos, eh, podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Qué estamos animando en la escuela? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Para qué y para quiénes estamos animando? Eh, ¿Animar nos desgasta? ¿Qué significa animar como equipos? A ver, yo les tiro estas preguntas, ahí cuchicheen un poquito entre ustedes con el que tengo al lado nada más. Bueno, ¿qué estamos animando? ¿Estamos animando? A ver, un minutito. Bueno, sin duda, cuánta vida, ¿no? Cuánto que estamos animando. En este segundo momento queremos poner, acercar nuestra mirada en Maín y en Don Bosco y en su modo de animar. Y antes de dar este paso, se me ocurría, bueno, pensar qué es animar, qué significa realmente animar. Y bueno, ayudé un poco con la guía y miren todas las palabras que me arrojó. Animar es alentar, motivar, estimular, avivar, alegrar, impulsar, energizar, entusiasmar, vitalizar. Lo contrario a animar es desanimar, infundir energía, vida, ánimo o valor a una persona, estimular, incitar a la acción, dar movimiento o vivacidad a cosas o entornos. Eh, Animar viene de la palabra alma y significa también alegrar, amenizar o decidirse a realizar una acción. Qué bueno es ver que todos desde nuestro lugarcito vamos haciendo experiencia de este animar. Y mirándolos a Maín y a Don Bosco, sin duda ellos han animado la vida de las primeras comunidades. Y solo que esta categoría de la animación no aparece en los textos, pero podríamos identificarlo también a este modo de animar la comunidad desde esta palabra acompañar, ¿no? Sería como un sinónimo, podríamos decir, un modo de animar en ellos es este acompañar. Quiero tomar tres datos de su tiempo, de su contexto, que también nos ayude a comprender este hecho histórico que les quiero compartir. Uno es el contexto sociopolítico de Italia del siglo XIX y estos siglos marcados por la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Desde 1815 eh, podemos atender ahí el año porque es el nacimiento de Don Bosco, eh, todavía una Italia fragmentada en reinos, ¿sí? Y el desafío que se va a ir proyectando es esta unidad del Estado italiano. Bueno, en este tiempo mucha influencia de Austria sobre los territorios del Piamonte. Eh, Entre el 20 y el 48, estos deseos de unidad y las constantes revoluciones que se van dando desde el sur de Italia, ¿no? Este empuje desde el 19 con Garibaldi, con Víctor Manuel II, con Camilo de Cavour, este empuje para dar vida a esta unidad italiana. Y junto con esta unificación aparecen los conflictos con la Iglesia. Entonces lo vemos a Don Bosco siempre en defensa del Papa, el Papa tratando de defender los territorios vaticanos. Bueno, ahí ese conflicto permanente de rechazo a la Iglesia y al clero.
y a la vez el protagonismo que tiene la Iglesia en esta unificación italiana. Desde la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Esta revolución industrial que ha provocado eh, tantos cambios sociales, ¿no? Y ahí nos damos cuenta, por la realidad que asume Don Bosco y Maín, esta migración del campo a la ciudad, sobre todo de las generaciones jóvenes, la aparición de barrios pobres, el trabajo infantil, la pobreza y la desigualdad. La educación no es accesible para todos, eran siempre más favorecidas las clases altas. Hay un cuadro también importante que atender, que es la falta de estructuras educativas y escolares y también la carencia de personal docente. Otra gran nota que me gustaba compartirles es la que tiene que ver con el contexto de la mujer en la Italia del siglo XIX. Sabemos, ¿no?, que en este siglo aparece el movimiento feminista, sobre todo con el tema del sufragio femenino, el, el el derecho a un trabajo digno de la mujer. Por supuesto que en este contexto las condiciones son muy precarias para la mujer, sobre todo en los sectores más empobrecidos, en el campo. La tasa de analfabetismo es muy alta, tampoco la mujer tiene acceso a la instrucción, ¿no? A las escuelas, está destinada más bien al trabajo doméstico. Siempre hay una mirada de inferioridad sobre la mujer eh, y en sus capacidades, ¿no? Inferioridad en relación al varón, e incluso se la cree con poca capacidad intelectual. Y aquí encontré algo que se los comparto porque realmente era como muy llamativo, un texto de la época que decía así: a la mujer se le concede saber leer, pero con la condición que de ordinario no lea, porque en este caso sentiría asco de los cuidados modestos de la familia en los únicos que debe encontrar agrado y poner gusto. Entonces nos damos cuenta, ¿no?, cómo este condicionamiento de solo estar en el ámbito hogareño y de aprender todo lo referente al mantenimiento de una familia y de un hogar, eh, los roles en la sociedad siempre van a estar, van a ser subalternos a los varones. Incluso podemos ver que aquellas mujeres que pueden tener algún protagonismo social están relacionados a las escuelas de infancia y las escuelas elementales. Nota que les quiero compartir me pareció importante, que tiene que ver con la ley Casati. En- Me hacía pensar, bueno, ¿cómo pasan Don Bosco y Madre Mazzarello desde un oratorio y desde un taller oratorio internado, cómo pasan ellos de esa propuesta a la escuela? Eh, y es a través de estas leyes educativas que se van dando en Italia, ¿no? Repasamos rápido. Don Bosco funda el oratorio, nace el oratorio en Turín en 1841. En el 53, Don Bosco va a arrancar con los talleres ya más formalizados, los talleres de oficio en Baldoco. A partir de 1848 aparece la ley Boncompagni, en la que se establece que las escuelas deben ser laicas. Y también en ese tiempo comienzan los colegios como internados. En el año 57, la ley de Juan Lanza establece que todas las escuelas y la instrucción, incluso los seminarios y colegios diocesanos o parroquiales, dependían del Ministerio de Pública Instrucción, que sería el Ministerio de Educación para nosotros. Y también la institución legal de las escuelas normales de educación elemental.
También en 1859, junto con esta ley Casati, se va a dar el cierre de los seminarios y luego paulatinamente también el cierre de las órdenes religiosas. Em, Todo da a entender esta tensión que hay entre el Estado y el clero, la iglesia. Bueno, también decíamos hace un momento que en esta configuración de la Nueva Italia, el Estado italiano nace en el 61. En el 62, miren qué llamativo, ¿no? Cómo se van dando en estas fechas. El 62 nace el Oratorio Taller en Mornés y en el 63 comienza a ser internado con las dos pequeñas huerfanitas que llegan a la casa de Mornés. En el 63 también se va a aprobar oficialmente el Colegio de Baldoco. Y esto es muy interesante que nos detenemos un minuto aquí porque Don Bosco, no, él es un educador nato, ¿verdad? Pero en realidad su obra no empezó siendo la escuela. El oratorio se escolarizó, ¿sí? Lo mismo Maín, el taller luego se escolariza, es decir, las leyes, la realidad del momento los van llevando y los van conduciendo a darle esta estructura educativa escolarizada respondiendo a las necesidades de su tiempo. Y bueno, y realmente no pierden la oportunidad de formar a los salesianos, a los primeros salesianos, a las ganas, formarlos en esta nueva corriente educativa. Bueno, al año del taller, del oratorio taller internado en Mornes, Don Bosco va a llegar a Mornes, va a visitar Mornes y va a prometer la construcción del colegio para varones. Ese hecho es el que nos vamos a detener un momento para luego desentrañar un poquito algunas claves de Maín y de Don Bosco. Vuelvo sobre la ley Casati un poquito y quería solamente señalar, ¿no?, que esta ley sostiene la obligatoriedad y la gratuidad de la enseñanza elemental tanto para varones como para mujeres. Supone un verdadero progreso en el ordenamiento de los estudios en todo el reino de Piamonte y se convierte en la primera y fundamental ley para la instrucción de la Italia unida. La educación es el centro de interés político y social. Por eso se crean escuelas y madura una nueva mentalidad sobre la formación de los educadores maestros. Maín y Don Bosco creo que en esta realidad histórica que les toca vivir y transitar, empiezan a vislumbrar estos horizontes nuevos y es realmente una originalidad organizativa de educación artesanal, tanto Baldoco como Mornés. Eh, en el oratorio sabemos que ha sido una escuela de pobres para pobres. Es una educación, se brindó una educación cristiana integral. Está caracterizado por un clima de familia. Lo mismo que decía antes, Don Bosco no pensaba formar escuela. Lo que él soñó desde el inicio es ofrecerles una familia a los chicos, que encontraran un hogar, un lugar donde vivir y ser felices. Pero junto con esta experiencia de familia, también en Baldoco el trabajo fue un instrumento educativo para plasmar la personalidad humana de ayudarlos a madurar como personas y también formarlos para el trabajo, ¿no? Hay mucho registro de cómo Don Bosco fue acompañando a los jóvenes en este proceso del trabajo formal. Y también en Mornés, el oratorio taller internado eh, nace buscando el bien para las niñas, ¿no? Ese era el gran objetivo de Maín y de Petronila.
pero también a través de este bien que querían hacerles fue enseñarles el trabajo manual, ¿no? A coser, a bordar, a tejer, ¿no? Y en ese trabajo manual también descubrir a Dios. Entonces también había todo un espacio de espiritualidad que se les fue ofreciendo a estas primeras niñas que llegaban al oratorio taller. Fue una educación integral la que brindaron, porque también no solo era el trabajo y la catequesis y la oración, sino que también ofrecieron tantos espacios recreativos. Ahora sí entramos en el hecho histórico que les quería compartir. Vamos a recorrer un poquito a los tres protagonistas de esta escena, don Pestarino, don Bosco y Maín. Bueno, sabemos que don Pestarino ha sido el acompañante de Maín, lo fue durante 27 años, nació en el 17, muere en el 74, eh, casi de la misma edad que don Bosco. Es el vicario de la parroquia de Mornés y durante sus años en la parroquia, bueno, él es mornesino, estudia en el seminario de Génova y una vez ordenado regresa a Mornés, va a procurar la formación, ¿no?, de los jóvenes y apoyando la instrucción religiosa de jóvenes y de mujeres, ¿no? Por supuesto va a influir en la fundación del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. Y aquí un dato que me parece muy interesante que lo tenemos que señalar es que en el año 62, en el tren hacia Turín, se encuentra con Don Bosco. Don Bosco tiene ya mucha fama en Italia por su educación a los jóvenes. Las obras del oratorio son muy renombradas. Evidentemente, don Pestarino se siente muy atraído por su persona y su propuesta, y es así que en el año 63 se va a unir a la incipiente congregación salesiana y hace su profesión religiosa como salesiano. La característica es que él va a ser un salesiano, pero no va a vivir en una comunidad de salesianos, sino que la misión que le da don Bosco es permanecer en Mornes para acompañar eh, la vida de este grupo de jóvenes que se llaman Hijas de María Inmaculada, que luego van a ser las futuras Hijas de María Auxiliadora, muchas de ellas. En el año 71 le ofrece a don Bosco este informe de las Hijas de la Inmaculada ya con perspectivas a la fundación del instituto. Muy bien. Don Bosco, ¿en qué momento está? Don Bosco, cuando conoce a Pestarino, ¿no?, descubre un socio, ¿no?, en sus empresas tan llamativas y atractivas, ¿eh? Comparte con con don Pestarino la visión, tienen una gran sintonía espiritual, comparten la visión de la educación de los jóvenes. Eh, bueno, en esto coinciden, ¿no? Los tres tienen esta misma sintonía, tanto de lo pastoral como la sintonía espiritual. Don Bosco ya está en este tiempo, cuando lo conoce a don Pestarino, con la idea de fundar la rama femenina y va a encontrar en Pestarino y en Mornés, junto a las Hijas de María Auxiliadora, la posibilidad de fundar este instituto. Comparten con don Bosco y también con Maín este impulso misionero de amar y servir a Dios en los y las jóvenes. Maín todavía, por supuesto, no es hija de María Auxiliadora, pero sí ya había comenzado a vivir en el taller. Están asumiendo esta experiencia de taller internado y comparte con algunas de las hijas de la Inmaculada esta misión en Mornés. Muy bien. Conoce a don Bosco el 7 de octubre, en esos días, 7 de octubre de 1864, e intuye en don Bosco a un santo, ¿no? Ella tiene esa bonita expresión, don Bosco es un santo y yo lo siento.
Pero también podemos decir que hay un reconocimiento mutuo de la santidad, ¿no? Porque también Don Bosco va a percibir en ella una espiritualidad profunda y humilde. Como decíamos recién, comparten una visión y una misión, ¿no? Que es el de amar y servir a los jóvenes y en ellos encontrar el sentido de sus vidas y el llamado de Dios, ¿no? Em, Hay una profunda sintonía espiritual, que lo lleva a unir estos esfuerzos para educar a los jóvenes a través de la pedagogía del amor, la oración y la alegría. Y va a ser la cofundadora del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. Acá, digo, la Iglesia podría haber nombrado a Don Pestarino como cofundador del instituto, sin embargo, la nombra a Maín como cofundadora. ¿Por qué? Porque la iglesia descubre que ella hace un aporte original, originalísimo, al carisma salesiano, que es todo el aporte femenino. Eh, bueno, realmente eso nos define también en en esta vida de familia salesiana. Bueno, vamos al hecho entonces. El 7 de octubre de 1864, Don Bosco va a Mornés, conoce a Maín, conoce a las hijas de la Inmaculada. eh, Todo el pueblo ya, por supuesto, era muy renombrado Don Bosco, lo conocían, conocían su obra. Y en ese momento, Don Bosco promete la construcción de un colegio para varones en Mornés, para ofrecerles también una educación de calidad a los muchachos eh, de Mornés y darle esta posibilidad a las familias, ¿no? Garantizaba de alguna manera un cierto porvenir a las familias esta educación de los varones. Todo iba muy bien, y todo era tan próspero y había tanta alegría. El Don Pestarino puso sus recursos para la construcción, donó los terrenos. El pueblo levantó con mucho esfuerzo el colegio. Las hijas de la Inmaculada también colaboraron tanto en la edificación como con su tiempo, sus energías y también la colaboración económica, con sus trabajos y con la oración también. Don Vestarino había logrado alojarse en el colegio y desde ahí acompañaba y hacía propuestas a los chicos, eh, para mantener también activa la construcción. Él estaba siguiendo de cerca todo hasta que llegó un momento de gran oscuridad para don Pestarino, porque de repente recibe un mandato, un mensaje, una orden de la curia episcopal que le ordena abandonar la idea de un colegio masculino en Mornés para no perjudicar o entorpecer el incipiente seminario que se había abierto en Acqui. Esto desconcierta muchísimo a don Pestarino. Eh, Su preocupación es tan grande que recurre a don Bosco, primero le escribe, luego lo va a visitar y le plantea esta situación. Don Bosco lo escucha con atención, pero en verdad él está programando en su cabeza, en su corazón, la idea del instituto femenino y solo le dice a don Pestarino: quédese tranquilo, sigamos rezando, Dios sabe lo que hace, María va a intervenir, bueno, y tantas otras expresiones que le habrá sugerido don Bosco en ese momento. Eh, bueno, no le dio ninguna solución. Don Bosco regresa a Mornés muy preocupado, muy angustiado. En ese momento, las hijas de la Inmaculada, que eran Petronila y Maín, en ese momento lo ven tan afligido, tan preocupado, tan angustiado, que cuando le preguntan, él por primera vez les cuenta la situación. Las compromete, por supuesto, la oración,
Maín, además de rezar, se compromete a continuar, a custodiar esta información, a seguir acompañando a las chicas eh, con las que compartían cada día, pero sin divulgar esta noticia. Bueno, se acerca luego la fecha de apertura de la capilla, se lo invita a Don Bosco para que venga a la capilla y la bendiga. Don Bosco se enferma en Varese, no puede llegar. Entonces don Pestarino se dirige a Varese con un grupo de laicos de la parroquia muy cercanos. Allí don Bosco les manifiesta esta decisión de que ha llegado la comunicación y que no se va a poder abrir el colegio. Bueno, entre tanto y esas cosas tan hermosas que tiene Dios con nosotros, eh, en mayo aparece una solución inesperada. Eh, Recibe don Pestarino un llamado del municipio. Haciendo un poquito de zoom de este hecho, vamos a ver la intervención que cada uno de estos personajes intervienen en esta situación. Rápidamente, Maín es la que tiene la visión del colegio y a las jóvenes y la voz que le dice a ti te las confío. Y acá, sin duda, va viendo la confirmación de esa visión. Maína aporta su colaboración incondicional del sufrimiento y no solo va a rezar, sino que va a acompañar, contener, sostener todo lo que va sucediendo, tanto la vida de don Pestarino como continuar la vida el cuidado del incipiente internado. Eh, bueno, don Pestarino encabeza la animación de esta situación, se hace cargo, tiene confianza, es un hombre de fe, pero tiene que soportar en silencio el sufrimiento y va a involucrar en esta situación, los va a hacer parte tanto a Don Bosco como a las hijas de la Inmaculada, especialmente a Maín, ¿no?
Y Don Bosco que proyecta, gestiona, va dando los pasos a la conformación del nuevo instituto femenino, confía que Dios se hace cargo y es el primero en leer que es María la que interviene y la que desea la fundación del instituto. Hay una gran corresponsabilidad de Don Bosco, los hace parte, no solo a Pestarino y a Maín, sino que a sus salesianos. Hace parte, si vemos en el relato, los hace parte al pueblo, a esta pequeña comitiva, ¿no? Y a todo el mundo pone a rezar, a confiar esta obra a Dios, a la auxiliadora. Creo que podemos rescatar algunas claves de animación de Don Bosco y de María Mazzarello. Pensaba en esta animación compartida sinodal, que requiere un discernimiento constante, una escucha y diálogo permanente, dejándose interpelar por las realidades y los acontecimientos para abrirse a la mirada de Dios que penetra los sentidos, que intuye caminos, que arriesga respuestas de evangelio. Es una animación que asume la complejidad y la contrariedad, desentraña el querer de Dios en las situaciones que se presentan cotidianamente. Esta actitud sinodal nos interpela a animar en el desánimo generalizado, a volver a confiar en los sueños de Dios. Se hace visible en la medida en que hacemos experiencia de caminar juntos, sosteniendo la vida, las opciones, las decisiones en tensión al proyecto educativo. Hay una expresión de Don Bosco que es tan linda: voy adelante como Dios y las circunstancias me lo piden. Era como su sello para el discernimiento permanente de Don Bosco. Nos puede ayudar también a nosotros en este hoy. También una clave que encontraba es esta espiritualidad en la gestión. La animación y el acompañamiento se sostiene desde una profunda experiencia de comunidad de creyentes, donde la fe es un don que enriquece la vida y ayuda a descubrir lo nuevo que vamos haciendo nacer y haciendo crecer juntos. Decía Don Bosco, y es tan bonita esa expresión: vivir como si estuviera viendo al invisible. Maín nos muestra con su vida cómo Dios está presente en su conciencia constante y trabaja con esa conciencia sin pausa. Y también lo vemos a don Pestarino, que vive esta confianza en Dios, que guía, que acompaña en las contrariedades. Entonces podríamos ver en los tres, ¿no? Que viven la certeza de un amor más grande que los llama, los convoca y los envía por el bien de los jóvenes. Entonces podemos pensar esta espiritualidad en la gestión. Podemos pensar esto: gestionar es animar y acompañar la vida con la conciencia de discípulos, con la conciencia de que estamos en camino, con la conciencia de que necesitamos de Dios. Eh, Necesitamos que Dios nos sostenga en la misión cotidiana de animar la escuela. Y también necesitamos nutrir nuestra fe en el Dios de Jesucristo. Y por último, esta clave de la pedagogía del cuidado, que es un rasgo característico en Maín, en su modo de ser y de estar entre los niños, entre las niñas, los jóvenes. Con Maín podemos aprender a tener una mirada intuitiva, contemplativa, que ayuda a percibir las heridas, los dolores, los cansancios, los desgastes, las contrariedades y desencantos que tantas veces trae la gestión educativa. Podríamos vivirla no solo como una pedagogía, sino también que podríamos vivir una espiritualidad del cuidado. Nuestras comunidades, los jóvenes y los educadores con quienes compartimos necesitan sentirse cuidados, valorados, respetados en su más genuina integridad. ¿Y quién cuida de nosotros, podríamos decir? Bueno, no solo nos cuidamos a nosotros mismos, sino que también sentimos, y eso sería el regalo, la gracia de esta sinodalidad, sentir que nos cuidamos, que en el equipo, en el EAGA,
Puedo sentir ese alivio de sentirme cuidado por los otros, sentir que no estoy solo, que no estoy sola, sino que hay hermanos en la misión que me acompañan. Necesitamos aprender a cuidarnos para poder cuidar a los demás. Y hay una expresión en la carta 12 de María Mazzarello. Maíl se dirige a Francisco Bosco, que es el sobrino de Don Bosco, y le dice respecto a sus hijas, miren qué hermoso: esté tranquilo, que las cuidamos lo mejor posible, tanto en la comida como en lo demás. Y ahí constatamos este cuidado integral que tiene Maín por cada uno. Podemos entonces encontrar en Maín y en Don Bosco rasgos comunes en el modo de animar. Miren, respecto a la animación entre pares, ¿m? Me gustaba descubrir esto, ¿no? Hay una autoridad vivida como servicio, la confianza antes que el control, hay una corrección y sin humillación, hay misión compartida, trabajo en comunión, centralidad de Dios en las decisiones y alegría como clima relacional. Y también podíamos ver, ¿no?, que los dos animan desde la cercanía, la confianza, la esperanza en el joven, la centralidad de Cristo y la presencia materna de María. Y ahora hacemos de nuevo foco en Don Bosco y lo vamos a ver a él como un animador entre hermanos. ¿M? Y entonces encontramos a él en una paternidad que no aplasta, sino que es una autoridad que anima desde la confianza, que busca consenso cuando es posible, que genera más pertenencia que una obediencia fría. Eh, Dice que con sus primeros salesianos habla mucho, comparte los sueños, los implica en las decisiones, contagia su visión, ¿no? Contagia y transmite el sueño y la misión a los primeros. Bueno, también lo vimos aquí en Don Pestarino, también lo suma a Madre Mazzarello igual, antes de a Maín en ese momento. Hace sentir que estaban participando en algo grande, comparte sus dificultades con realismo, pero también despierta el entusiasmo por lo que está por venir. Eh, Sabemos que no era un organizador burocrático, ¿no?, sino que es capaz de movilizar los corazones, de sumarlos en los proyectos, en la misión. También va teniendo una corrección directa, pero paterna, ¿eh? Cuando debe corregir, lo hace en privado, con claridad, sin humillar, siempre cuidando la dignidad del otro. Y después también podemos descubrir en este hecho, ¿no?, cómo hay un trabajo de red intuitivo, ¿no? Sabe apoyarse en los laicos, en los bienhechores, en los amigos, en los hermanos de camino, y no pretendía hacer todo él solo, ¿no? Su animación genera colaboración espontánea en los demás. Digo, todo el pueblo de Mornés quiso colaborar, sus hermanos, Don Pestarino, todos suman lo que tienen a este proyecto de Don Bosco. Y en Maín podemos descubrirla que es una animadora entre hermanas, lo que nosotros conocemos también como la espiritualidad mornesina, ¿no?, que es la que le pone el sello carismático al carisma salesiano. Bueno, y en Maín, ¿qué descubrimos? Que hay una animación horizontal, que es sencilla, trabaja con las hermanas, comparte todas las tareas, ahí, bueno, concretamente las tareas domésticas. Lo que pide, primero ella lo vive, anima desde el ejemplo cotidiano. Después su modo de corregir con ternura concreta, ¿no? Es clara en la intervención, no es dura, prefiere palabras breves, palabras que alienten, busca el bien común. Nos estimula a todos a vivir realmente con un espíritu de familia, promueve la sinceridad, la ayuda mutua, el clima de confianza. No para nada fomenta la competitividad, sino la comunión en todo lo que se va viviendo. Y hay un discernimiento comunitario intuitivo, ¿no? Maín escucha, pregunta, deja espacio al diálogo,
no impone decisiones apresuradas, las implica en esta oración y búsqueda, ¿no? A las hermanas. Podemos ver, ¿no? En ambos que animan eh, desde un corazón profundamente unido a Dios y en una confianza absoluta en los demás también. Entonces, con ellos aprendemos a animar desde la misión compartida. ¿Mm? Em, Don Bosco contagia el sueño, Maín sostiene el sentido. Hoy implica recordar constantemente el para qué estamos, para qué servimos, para qué nuestro trabajo. Em, Hoy implica también volver al carisma cuando aparecen tensiones, ayudar a cada uno a descubrir su aporte único. eh, Viven la autoridad como servicio. ¿M? Y entonces en nuestros equipos hoy significa no animar desde el control, sino desde la presencia acompañante, no centralizar todo, sino generar participación real, sostener decisiones con claridad, pero explicándolas. Hoy también nos podríamos preguntar si mi autoridad genera confianza o distancia. Construir clima antes que estructura. Don Bosco y Maín saben que el clima precede a la organización. Hoy implica cuidar las relaciones antes que las planillas. Eh, Implica hacer espacio para la palabra de cada uno. Implica trabajar conflictos sin evitarlos. Un equipo no se sostiene solo por roles, sino por vínculos. La corrección sin humillación. Los dos corregían, Don Bosco y Maín iban corrigiendo, iban cuidando el clima, iban acompañando estas correcciones también, pero siempre cuidando la dignidad del otro, ¿no? Y hoy significa hablar en privado lo delicado, no exponer públicamente los errores. Implica distinguir las personas y las situaciones. Eh, la corrección salesiana siempre busca crecimiento y no castigo. También implica esta sinodalidad real, ¿sí? Que es nuestra clave en este tiempo. Escuchar antes de decidir, discernir juntos cuando es posible, aceptar que no todo depende del que anima. Don Bosco sabía delegar y Maín sabía confiar. Y aquí estas claves concretas para una animación salesiana hoy, podríamos enumerarlas así entonces. Una presencia cercana y disponible, la escucha activa, la claridad en las decisiones, la transparencia, el cuidado del clima, de la institución, de nuestra comunidad, eh, la espiritualidad que sostiene, la alegría que humaniza. Y una pregunta que nos puede ayudar para seguir pensándola juntos, acompañándonos, ¿no? En esta misión. Seguramente el equipo agrega algunas más, pero bueno, en esta experiencia, eh, ¿dónde vemos, en esta experiencia de animación que hacemos, dónde vemos más desafíos? En la participación, en la corresponsabilidad, en el manejo de los conflictos, en la falta de entusiasmo, en los desgastes. ¿Sí? Así que bueno, les comparto ya con esta última parte, los dejo pensando y voy cerrando con estas expresiones que me significaron mucho mientras iba preparando el trabajo. Los dejo también con esto como contenido para reflexionar nuestra misión. Em, Solo aquellos que tocan con amor son capaces de cambiarte la vida, allí donde puedes dejarte tocar por el otro y tocarlo. Allí puedes decir que eres tú mismo, habiendo dejado caer todas las máscaras. Este es el milagro que debemos implorar siempre, alguien que sepa tocarnos el corazón. Y también recupero una expresión que en el encuentro de directores generales y representantes legales compartieron y me pareció tan precioso esto, ¿no? Y aquí ya con esto cerramos. Bajaron entonces a los patios, entendiendo que administrar y gestionar es una forma de amar,
y que la verdadera riqueza de la inspectoría no se guarda en bancos, sino en la felicidad de los jóvenes, que sentados a la mesa de la comunidad aprenden que en la casa de la Virgen, en la casa de Don Bosco y Maíl, nadie camina solo y todo es de todo. Gracias por este rato compartido y que siga muy bien el encuentro. Adiós. Chao.